Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, noches, días a todos ustedes. Sean bienvenidos a un episodio nuevo y en esta ocasión nos va a tocar hablar de interpretación radiográfica en 10 minutos, 15 minutos, una cuestión así. Y bueno, mi nombre es Abraham Josué Reyes Hernández, yo soy ayudante profesor de imagenología veterinaria y esta presentación es para el grupo o los grupos de la doctora María de Lourdes Arias Cisneros. Todos los días, para aquellos que nos dedicamos a las pequeñas especies, tenemos distintos pacientes y van a ser llevados a nuestras clínicas con el objetivo de que nosotros podamos revisarlos, podamos resolver las distintas situaciones que los propietarios han notado. Es muy importante siempre tener una buena comunicación con ellos y vamos a implementar distintas herramientas para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, a nivel de la clínica siempre se tiene que llegar a un diagnóstico, ser posible definitivo, para emplear el mejor tratamiento y aumentar las posibilidades de recuperación de nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se va a integrar? Se va a integrar de la historia y del examen clínico, y una vez que nosotros ya tenemos determinados nuestros diagnósticos presuntivos, vamos a realizar pruebas. Ahí es donde entra el estudio radiográfico y vamos a poder realizar pruebas complementarias también. Y vamos a realizar la interpretación de estas pruebas. Es ahí donde nosotros vamos a hacer una descripción de los hallazgos o de las alteraciones. Y finalmente todo se va a correlacionar para otorgar un diagnóstico clínico. Entonces, la diferencia entre el diagnóstico radiográfico y la interpretación va a ser que el diagnóstico es el resultado de recolectar toda la información a través de la historia clínica y examen físico o cualquier otro procedimiento necesario. Mientras que la interpretación se va a basar en la visualización y análisis de las densidades radiográficas. Va a ser una descripción de toda una información contenida dentro de una imagen radiográfica observando alteraciones en ellas. La imagen radiográfica puede que provea toda la información necesaria para el diagnóstico. El objetivo de la interpretación va a ser identificar la presencia o ausencia de la enfermedad, dar información de la naturaleza y extensión de la lesión y facilitar información para establecer los diagnósticos diferenciales. Pero esta información siempre debe estar relacionada con los hallazgos clínicos para el diagnóstico. Las condiciones para realizar la interpretación o cuáles van a ser las cosas que nosotros vamos a tener que entender son las siguientes. Entender las características de la formación de imagen, saber cuáles son las condiciones visuales óptimas, entender la naturaleza y limitaciones de las imágenes radiográficas, la calidad de la imagen que va a ser interpretada, es muy importante eso, tener y desarrollar los conocimientos anatómicos y clínicos necesarios, crear una manera sistemática que permita la observación de las radiografías integralmente, y descripción de las imágenes de manera específica, además de, por supuesto, interpretar los hallazgos radiográficos y finalmente otorgar un diagnóstico radiográfico. Entonces vamos a hablar de lo primero, que es formación de imagen, donde los principales parámetros que se deben considerar son el detalle, el cual es el grado de definición. Va a estar directamente afectado por el tamaño del punto focal, distancia del punto focal y la película, distancia entre el objeto y la película, el tipo de chasis, el movimiento, el contacto que hay entre la película y el chasis y el grado de exposición. Y también considerar en los sistemas digitales que podemos llegar a tener artificios de adquisición que nos pueden dejar una imagen sin detalle, por lo tanto sin calidad diagnóstica. También vamos a tener la densidad. En este caso va a ser muy importante dejar claro que no va a ser lo mismo poderle tomar una radiografía a un perro chihuahueño en este caso que a un dálmata. Y las características del paciente y la densidad de la zona anatómica o región anatómica que se vaya a someter a estudio va a ser fundamental para que nosotros podamos obtener una buena técnica y con ello una buena calidad de imagen. Ahora vamos a hablar de las densidades radiográficas. Se va a entender como densidad radiográfica al grado de oscurecimiento de la película radiográfica provocado por los rayos X.
y vamos a verlas de la más radiolúcida, en este caso la más oscura, que va a ser el aire, o la más negra, a la más radiopaca o más blanca, más clara, que va a ser el metal. Entonces vamos a tener el aire, la grasa, el tejido blando, el cual va a estar compuesto primero por líquido, y luego en segundo lugar por músculo, luego en hueso y finalmente metal o mineral. También muy importante recordar que el aire tiene una densidad física muy baja y un número atómico alto, y por lo tanto absorbe más fácilmente los rayos X, por eso es que se ve oscuro. Contra menos absorba los rayos X, más blanco o con estas densidades o estos tonos se va a ver. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían. Por ejemplo, en este caso tenemos la densidad del aire, que es lo que está afuera de nuestro paciente. Los pulmones se ven de esta forma más radiolúcida, comparación del resto de la anatomía, porque tienen aire. Esto que vemos acá correspondería a la densidad de grasa. Vean cómo el tejido subcutáneo se ve de esa forma. Ahora, la densidad de músculo o tejido blando se puede ver perfectamente bien como el corazón. De hecho, el corazón tendría densidad de músculo y líquido al mismo tiempo, porque no tiene sangre. Aquí tendríamos densidad de tejido blando en el hígado. Por ejemplo, vemos también densidad de aire en el estómago, el cual se encuentra distendido, y tenemos densidades mixtas también de tejido blando y en algunos casos gas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la porción del fondo del estómago vamos a tener densidad de hueso en las costillas, en la columna vertebral, y finalmente densidad de metal en la marca. El contraste va a ser la diferencia entre dos tonos, es una diferencia perceptible entre dos tonos. El contraste del sujeto en estudio, vamos a tener que a mayor kilovoltaje, menor contraste, lo que se le conoce como escala de contraste larga, y a menor kilovoltaje, mayor contraste, a lo que se le conoce como escala de contraste corta. La mejor forma de entenderlo es con esta imagen. Nosotros vemos que con menor kilovoltaje tenemos vean como los tonos blancos y negros son pocos, hay pocos tonos perceptibles entre el tono más oscuro y el tono más claro. Por lo tanto, esta hace un menor contraste, y por lo tanto la escala de contraste es larga. En cambio, a un mayor kilovoltaje vamos a tener que va a haber mucha mayor cantidad de tonos entre el más negro al más claro. A esto se le va a conocer como una escala de contraste larga, porque hay menos contraste. Sé que pueden ser conceptos un poco confusos, pero yo creo que esta imagen puede dejarles más que claro el punto al que quiero llegar. También vamos a hablar de la distorsión. La distorsión es la deformación que sufren las diferentes partes de una estructura al proyectarse en diversos ángulos. Aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a comprender mejor este concepto, donde tenemos que el haz de rayos X incide de forma perpendicular a esta estructura ósea. Por lo tanto, digamos que las proporciones que tienen sus distintas porciones se mantienen a la hora de proyectarse sobre la película. Pero ¿qué va a pasar si estas cambian? Como tenemos en las siguientes dos imágenes, vamos a tener es el efecto de distorsión. Entonces, ¿cómo se ve más claro? Bueno, en la radiografía. Y aquí vamos a observar cómo el fémur del lado izquierdo pierde características anatómicas en relación con el fémur que está a la derecha. Ahora vamos a hablar de las condiciones visuales, cómo vamos a poder observar las radiografías. Bueno, es muy importante tener que el área de diagnóstico, entre más oscura esté, se van a percibir mejor los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos con la iluminación normal. Aquí nosotros en este caso les mostramos la imagen de un cuarto azul. Esto es muy utilizado en la radiología humana. Sin embargo, bueno, no todos tenemos la capacidad de tener una instalación de este tipo, pero va a ser muy importante tener un ambiente oscuro que nos permita a los ojos adaptarnos a la escasa visión que vamos a tener. Esto nos va a permitir aprovechar mejor el ambiente y obtener mayor detalle de las imágenes, sobre todo cuando hablamos de películas radiográficas. Debe haber un ambiente sin distracciones. Esto es sumamente importante.
No se deberá interpretar una imagen subexpuesta o sobreexpuesta, mucho menos colocándola hacia la luz del sol o hacia alguna luz artificial que no sea la del negatoscopio. El negatoscopio debe tener un tamaño adecuado y un brillo también que sea suficiente para poder observar los detalles de la radiografía. Estos deben encontrarse limpios y uno debe colocarlos en una posición cómoda para la observación, tal cual lo hace aquí el doctor. El negatoscopio debe permitir la variación en la intensidad de la luz para que nosotros podamos regular, darle más intensidad o menos intensidad. Y va a ser indispensable para observar las partes más oscuras de la radiografía. Y finalmente podemos nosotros complementar todo esto con el uso de lupas u otros artificios o artefactos que nos permitan hacer una mejor evaluación de las radiografías. Ahora, hay que entender cuál es la naturaleza y los límites de la imagen radiográfica. La imagen radiográfica, como sabemos, es producto de la sobreposición de toda la forma del objeto en una imagen plana. Nosotros podemos observar, por ejemplo, en esta imagen que tenemos una proyección, una proyección lateral de pelvis, y estamos observando que mi pelvis se sobreponen, ¿no? Parece que en realidad hay una, por lo tanto pues no vamos a poder tener detalle de la anatomía o de las alteraciones que éstas tengan si las observamos sobrepuestas una con otra. Entonces eso es muy importante. Esto va a ser necesario que obtengamos radiografías adicionales, ya que en una sola radiografía no podemos obtener profundidad. Entonces, por ejemplo, en este caso del miembro pélvico izquierdo, pues vamos a obtener dos proyecciones, porque digamos que desde esta perspectiva, en la proyección craneocaudal, nosotros vamos a poder evaluar los aspectos mediales y laterales, mientras que en la proyección medio-lateral vamos a poder evaluar las caras o las porciones caudales y craneales. Es muy importante siempre tener estas dos radiografías, y que bueno, siempre tener un estudio radiográfico, como ya se los había comentado anteriormente. Vamos a hablar del grado de exposición. Podemos tener una radiografía subexpuesta, otra con exposición correcta y otra con sobreexposición, o que literalmente nosotros decimos que se quemamos. Vamos a hablar ahora de la posición del paciente. Como ya se les había comentado, y si no se les recuerda, el paciente siempre debe estar en una posición cómoda, debe de procurarse que no se estrese, y si es un paciente cuyo posicionamiento va a provocarle dolor, debe encontrarse sedado. Aunque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nuestros pacientes van a estar conscientes, siempre es muy importante contar con todo este equipo de posicionadores, como estos saquitos de aquí, y estos cojines de un material radiolúcido. Y sin olvidarse que cuando sea un paciente que no se pueda sedar y se tenga que estar cerca del tubo de rayos X, contar y siempre tener puesto nuestro equipo de protección radiográfica. Ahora va a ser muy importante la posición del paciente, porque vamos a poder tener una radiografía con correcta alineación y por ende con una extraordinaria calidad diagnóstica como la que tenemos aquí, o vamos a poder tener este tipo de situaciones. Aquí probablemente por alguna razón no quisieron sedar al paciente o no lo quisieron anestesiar, y se cometió el error. En este caso se colocó una mano y con la mano se agarró la región occipital del cráneo de este paciente. Bueno, obviamente pues esto no es lo deseable, ¿no? Ni siquiera digamos rompe todos nuestros estándares y todo lo que hemos hablado de calidad diagnóstica y también de protección contra la radiación. Bueno, esto es una aberración. Entonces, esto es lo que ustedes nunca deben hacer. Ahora, otra parte fundamental de la calidad diagnóstica va a ser la identificación y el marcaje. No vamos a saber si no están marcadas, si es izquierda o es derecha. Va a ser imposible. Entonces, aquí en este ejemplo les mostramos cómo es que nosotros hacemos el marcaje y la identificación de nuestras radiografías. La verdad es que con los sistemas digitales es muy sencillo hacerlo. Se hace prácticamente de manera automática. Y en los sistemas digitales las radiografías se guardan en formato DICOM. Primero, desarrollar una metodología de análisis, tener autodisciplina para estar constantemente estudiando y poder desarrollar una práctica
que nos permita obtener mayor detalle. A medida de que nosotros podamos ver la anatomía, lo que es normal, vamos a poder entender lo que no lo es. Ahora vamos a hablar de los signos radiográficos. Vamos a hablar de los, son 6: contorno, densidad, forma, número, posición y tamaño. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Aquí tenemos una radiografía de un tórax y estamos observando alteración en la forma y en el tamaño. En la descripción que nosotros haríamos sería aumento de tamaño del corazón y alteración de la forma de la silueta cardíaca. Simplemente utilizando estas palabras de esta manera, nosotros ya estamos otorgando información muy importante acerca de la lesión, dónde está localizada y cuál es la extensión como tal, ¿no? Qué órgano afecta, etcétera. Ahora vamos a ver alteración en el número. En este caso son cuerpos vertebrales lumbares y son 8 en vez de 7. Entonces podemos contarlos aquí: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y todavía aquí sobra otro. Entonces tiene que ser 7 y en este caso hay 8, ¿no? Esto se debe, bueno, a una vértebra transicional que realmente es la T13, que se pierde alguna de sus características de vértebra torácica para tomar características de vértebra lumbar. Vamos a tener alteración en la posición. En este caso estamos hablando de la posición de la silueta gástrica. Entonces la descripción sería alteración en la posición de la silueta gástrica, la cual se desplaza hacia caudal a nivel del antro pilórico. Aquí también podríamos tener otro signo radiográfico que podría ser tamaño del hígado, que da la impresión de que esta es la causa por la cual el estómago está perdiendo su posición anatómica, pero vuelvo a lo mismo, con esta descripción nosotros ya estamos abriendo pie a muchas más cosas, ¿no? Ya puede ser mucho más factible después de esto recomendar un ultrasonido de abdomen para ver el hígado o tratar de encontrar qué está desplazando el estómago hacia caudal. Ahora vamos a ver una alteración en el contorno. Estamos viendo un miembro torácico izquierdo y vemos alteración en el contorno. Podemos ver aquí que hay una reacción perióstica en la ulna y podremos describirla. Aquí, bueno, sí va a ser muy importante que ustedes se puedan ir apegando a los libros de interpretación para que puedan conocer cómo se clasifican las reacciones periósticas. Pero también aquí podemos observar dentro de los signos radiográficos otro que podría ser densidad. Tenemos aquí zonas con pérdida de densidad que se observan líticas, ¿no? Habría que complementar siempre, como se les ha dicho, cuál es la signología clínica del paciente para poder diferenciar entre si esto es algo infeccioso como una osteomielitis o algo neoplásico. Alteración en la densidad, lo estamos viendo en la alteración de los huesos. Entonces hay una alteración de la densidad ósea, la cual se observa disminuida en forma generalizada. Vean cómo apenas es perceptible en la pelvis, en este cachorro de un felino, de un gato. En este caso, bueno, es un gatito. Y es muy importante siempre tener en cuenta, por ejemplo, en los gatitos que tienen problemas o que en la historia clínica nos indican que, bueno, que come atún, que no come alimento balanceado, que no tiene acceso a una dieta correcta. Bueno, vamos a tener este tipo de alteraciones óseas. Y bueno, en este caso el signo radiográfico va a ser densidad. Nosotros tenemos que la descripción será de acuerdo a los signos radiográficos y las densidades radiográficas. Tenemos que mencionar la localización de la lesión, saber que el diagnóstico radiográfico puede o no ser compatible con el diagnóstico presuntivo clínico. A veces envían un estudio radiográfico buscando alguna alteración que no se alcanza a ver. Siempre proporcionar diagnósticos diferenciales. Asimismo, establecer un hábito, una metodología. Por ejemplo, siempre se habla, ¿no? Analizar el tórax, de craneal a caudal, siempre de afuera hacia adentro, por ejemplo, empezando de estructuras extratorácicas, como lo puede ser, por ejemplo, en el caso de tórax, región cervical, por ejemplo, columna cervical, miembro torácico, porción del abdomen, luego ir de ahí a lo que es la pared torácica, evaluar columna vertebral, costillas, posteriormente al espacio pleural, evaluarlo, luego mediastínico, luego parénquima pulmonar, y a veces algunos separan de las estructuras mediastínicas al corazón para evaluarlo al final. Entonces siempre establecer este hábito y hacerse de una metodología para que uno personalmente pueda hacer su propia descripción.
Entonces esto nos va a llevar a poder interpretar el estudio. Hay que revisar toda la radiografía siempre, todas las regiones, no solamente digamos lo más evidente, siempre hay que darse tiempo de buscar más, aplicar los conocimientos que tenemos de anatomía, fisiología, fisiopatología, y va a ser muy importante siempre tener la disciplina de seguir estudiando, siempre revisar el material bibliográfico, considerar cada uno de los signos básicos, es muy importante relacionar los hallazgos que se encuentran con la información disponible del paciente, siempre va a ser fundamental. No se va a poder hacer un diagnóstico de una radiografía si no se conoce la historia clínica, ni el examen físico general, ni los resultados de las pruebas de laboratorio si ya se disponen. Entonces, bueno, ya sin más por agregar, les pido por favor que dejen su like y que comenten cualquier duda que tengan. Pueden dejarla en la caja de comentarios de este video o comentarla directamente con su académico de imagenología. Entonces, sin más, por el momento les agradezco su tiempo y que tengan un excelente día.